Dios, la Biblia y la pregunta, ¿Dios habla consigo mismo, se comunica, hay diálogo, hay más de una persona? Dios ha hablado a lo largo de la historia y sigue hablando ahora, actualmente, y cómo lo hace, se comunica con los seres humanos. Estas respuestas, nosotros los cristianos creemos, protestantes, evangélicos, hay muchas denominaciones, pero yo personalmente creo que Dios me ha dado información él mismo a través de la comunicación escrita, que es la Biblia, la palabra, y en el pasado también ha hablado por el lenguaje hablado. Las palabras representan ideas, cosas, emociones, etc. Las palabras tienen un significado, y ese significado puede ser sobre física, química, biología, sobre los seres humanos, ciencias naturales, ciencias humanas, o el significado que nos da Dios en la Biblia, de lo que nos dice de sí mismo, de los ángeles, de los seres humanos, la creación, del pecado, la salvación, la vida después de la muerte, etc. Entonces, como Dios se conoce a sí mismo desde la eternidad, que nos lo dice por un lenguaje escrito en la Biblia, que cogió 40 personas para inspirarles, se comunicó con algunos de ellos, y otros les inspiró para que escribían, y luego se hizo hombre la persona de Jesús, y luego les envió el Espíritu Santo para que escribieran en el Nuevo Testamento a los apóstoles, o discípulos de apóstoles. Entonces, en el lenguaje hablado de la Biblia, Dios nos dice cómo es que Él se ha dialogado, cómo ha dialogado realmente en sí mismo, al decirnos que es Padre, Hijo, que procede el Hijo del Padre y el Espíritu Santo del Padre y Hijo, y las tres personas con los atributos de personas, de pensar, sentir, hablar, decidir, comunicarse, tienen todos los atributos del único ser, que es Dios, infinito y espiritual, eterno, está dentro y fuera del universo, pero no es el universo, y se conoce a sí mismo y nos dice sus cosas de sí mismo, Dios, sobre sus atributos, de que Él es amor, Él es omnipotente, Él es la verdad, lo conoce todo, que Él es justo, santo, perfecto, es la vida eterna. Él nos dice también por el lenguaje, lo ha hablado, bueno, en este caso escrito, pero Él se lo dijo a los apóstoles, por el Espíritu Santo, y luego por los profetas habló a través de ellos, y luego les inspiró a algunos para escribir la Biblia. Entonces nos dice la Biblia, por la palabra, que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, nos dice que Él siempre ha hablado, siempre se ha comunicado. Antes de la creación había un diálogo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el Génesis, por ejemplo, cuando estaban creando, dicen hagamos, en Génesis 1. Luego también ya dice más adelante, descendamos, a quien enviaremos en el libro de Isaías, etc. Se habla en plural. Si hay en plural, Dios es más de una persona. Luego ya nos va revelando y nos va informando de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre ha habido diálogo entre ellos, las tres personas. Entonces dialogaron, decidieron pensar en todas las ideas de cómo iban a ser los átomos, las moléculas, cómo iba a ser el universo, los ángeles, los seres humanos, etc. Todas las ideas de Dios sobre el universo las tenía antes de crear el universo, luego lo creó por la palabra y lo conserva por la palabra. Y como Dios es el lenguaje, nos dio la capacidad al ser humano de comunicarnos entre nosotros y con Dios. También se lo dio a los ángeles, seres espirituales, a comunicarse con Dios, comunicarse entre ellos y comunicarse como seres humanos, como cuando se le aparecía a María, el ángel Gabriel, y él habló con ella. Entonces, el lenguaje y el diálogo, o sea, viene de ahí. Pero luego, Dios habla virtualmente, por supuesto. Dios habla directamente a nuestro espíritu, nos comunica por imágenes, sonidos, etc. Y también le podemos oír que nos habla, como habló en el monte Sinaí con Moisés, y le oyeron también el pueblo judío, que salieron, que es aproximadamente 1 millón de personas, más o menos. Y Dios habla ahora a través de los cristianos, pero lo que diga a través de los cristianos tiene que ser de acuerdo con la Biblia, claro, porque si no sería, no sería Dios el que está hablando, sino podría ser un demonio, podría ser el mismo ser humano que se lo inventa, como que Dios está hablando a través de él. Por eso dice en 1 Corintios 14 que todos podemos profetizar, o sea, hablar de parte de Dios, pero se juzga con la Biblia si lo que está diciendo es correcto o no, porque Dios nunca va a decir algo contrario a lo que le dijo a los apóstoles, lo que dijo por Jesús o por los profetas. Y lo que está escrito en la Biblia, ahora, por supuesto, que es que es la palabra de Dios. Es el medio para saber si cuando habla Dios a través de nosotros, Dios está en silencio, está mudo o no. Dios es un Dios vivo, Él dice que es vivo, eterno, etc. Y
se comunica con todos los seres humanos. En Romanos 2 lo dice, que al que no tenga la Biblia, Dios se le comunica por dentro. Y luego también dice que nos pondrá las leyes, lo pone en el libro de Ezequiel, en Jeremías, y todos conoceremos, a todos los que le han aceptado, pues conocerán perfectamente bien a Dios, infinitamente no, porque Dios es infinito y nos va a dar información pues, poco a poco, ¿no? Digamos, porque nuestra mente no asimila todo el conocimiento de Dios. Podemos ir recibiendo a lo largo de la historia, los que le hemos aceptado a Jesús, pues nos dará eternamente consejos, nos hablará, nos dirá cosas nuevas, etc., ¿no? Dios actualmente se comunica por acción de los cristianos y puede comunicar sobre cualquier tema. Física, pues que la física la creó Dios, las leyes físicas, que los átomos los creó Dios. También nos dice Dios que el ser humano lo creó Dios, los animales, las plantas, etc. Y cómo tenemos que administrar o comportarnos en esta tierra, bueno, nos da Dios su palabra, nos dice cómo tiene que ser cómo es su voluntad, y quiere que sea su voluntad si no somos como iglesia, cualquier institución o cualquier conducta. Actualmente Dios, como está vivo, se comunica a nuestro interior y está dentro de nosotros, también está afuera porque está en todas partes, sin ser un universo, por supuesto, porque es espíritu, y nos lo dice bien en la Biblia. En el Salmo 139 dice que está en todas partes, en Mateo 18, etc. Entonces, Dios no es mudo, ni sordo ni ciego, como dicen algunos sitios de la Biblia, que el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá, el que hizo la boca no hablará, etc. Él es la causa de todo lo bueno. Y el malo no es que Dios creó lo malo, sino que fue por llevar la contraria, lo dice bien la Biblia en el Génesis 3. Entonces se comunica Dios y nos guía y nos habla de todos los temas. Podemos hablar con Dios de cualquier tema porque Dios lo sabe todo, siempre con referencia a la Biblia, para saber que es Dios el que nos está comunicando. Pues si se aparece en forma humana, lo mismo, como dicen Gálatas, tiene que dar un mensaje de acuerdo a lo que Dios ha dado en la Biblia. Y se comunica y podemos hablar con Dios de cualquier tema, de física, de química, biología, de teología, de economía, de ciencias naturales, de ciencias humanas, de relaciones, de psicoterapia, etcétera. Porque Dios es un Dios infinito en todos sus atributos y en sus conocimientos y en cualquier tema. Entonces podemos dialogar y luego necesitamos a Dios que nos guíe, nos controle, nos dirija, respetar nuestra libertad, pero para usarla bien tenemos que hacer su voluntad, claro, pues si no estaríamos usando mala voluntad y estaríamos tomando malas decisiones y relacionándonos mal. Entonces, Dios habla, ha hablado, sigue hablando, hablará en el futuro, se comunicará eternamente con nosotros, a los que hemos aceptado a Jesús para la salvación, y nos comunicaremos y hablaremos con los seres humanos salvos, con los ángeles que no han caído en el pecado, y entonces será un diálogo, una comunicación, y hablaremos eternamente.